y en la que participan el señor Rafael Cuevas, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el señor Andrés del Campo, de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, el señor Enrique Playán, de la Estación Experimental La UDADEI, del CSIC de Zaragoza, y el señor Víctor Morales, de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, el SEIAS. Dinámica de la mesa redonda será una exposición de argumentos y discusión de los miembros de la mesa y después preguntas por parte de los asistentes. Pero afortunadamente la introducción a la mesa ha sido hecha por los oradores anteriores, con lo cual el único comentario que me voy a permitir va a ser el siguiente. Como todos sabemos, en España las mesas redondas no son redondas, y a la vista está. Y hoy vamos a intentar que lo sea. No renuncio a que lo sea, para lo cual esperamos la participación del público una vez que los ponentes hagan una introducción que es breve al tema que nos plantea la mesa, que es el futuro de la agricultura de regadío entre una situación de incertidumbre. Siguiendo el programa, comienza presentando algún punto de vista Rafael Cuevas, que es de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Buenos días, muchas gracias a la Cátedra de Acabán por invitarme en presentación de la Consejería de Agricultura, que voy a tratar de exponer muy rápidamente esta introducción a la mesa. Para hablar del futuro, yo creo que hay que, en primer lugar, analizar el pasado, ver qué ocurre en el presente y qué tenemos, digamos, que podamos predecir el futuro. Y del pasado yo veo que hemos tenido en los últimos 35 años unos grandes cambios. Unos cambios que eran de etapa de regadío, hemos pasado de la transformación de grandes zonas regables, hemos pasado a una etapa de modernización. Hemos pasado también por unos cambios normativos, básicamente la ley de agua de 1985, la directiva marco de agua. En el caso la ley de agua pues nos produjo, digamos, con el tiempo nos ha producido un cambio conceptual del agua como bien público, y la directiva marco de un enfoque mucho más integral, menos de obra hidráulica, ¿no? También hemos tenido unos cambios de mercado. España entró en el mercado como en el 86, tuvimos una etapa en la que el objetivo era los precios. Viene la ronda de comercio, ya estamos hablando de ayudas desacopladas, hemos tenido unos cambios importantes en ese aspecto. Hemos también pasado una etapa en la que las bombas para extraer agua del acuífero incrementaron su capacidad, una etapa tecnológica. Hemos asistido a la desalación de agua de mar, hemos asistido también a la regeneración de aguas residuales, cuestiones que hace 35 años no existían en el regadío, y hemos también, o estamos asistiendo a un cambio de conciencia ambientalista de la sociedad en general y una mayor exigencia de calidad y servicio. Básicamente son dos cuestiones las que hemos visto en esos 35 años. El regadío se ha incrementado el 100% en Andalucía, pero solamente ha incrementado su uso un 33%. Como primer dato. Y el segundo dato es que los regantes siguen existiendo, o sea, los regantes con fama de ser conservadores no me refiero a lo ideológico, sino conservadores en la innovación, después de este mare magnum de cambio que hemos tenido, han sabido adaptarse. No solamente han mantenido su superficie, sino que han duplicado. ¿Qué nos depara el futuro? 4 apuntes básicos. El primero, el cambio climático, creo que poco más se puede decir. Tenemos también un futuro en el que prima la competitividad ante cualquier otra herramienta, ante cualquier otro concepto, y un mercado liberalizado y además caprichoso. Por ejemplo, el caso del veto ruso, en el que estábamos acostumbrados a producir unas cosas, hay un veto ruso y hay un capricho político, o lo que queráis, pero rápidamente hay que adaptarse y producir algo nuevo. No podemos esperar a que los rusos se dejen de enfadar con nosotros para seguir comprando. Hay también un camino incierto de la PAC. Ahora mismo se está discutiendo el próximo marco 2021-2027 y no sabemos qué va a pasar. Y tenemos los retos, que ya se han apuntado esta mañana, de la agricultura 4.0, de incorporación de sensores, de inteligencia artificial, de todas estas cuestiones. ¿Cuál es el presente? El presente
me permito apuntar 4 problemas. Y el más gordo de todo creo que es el relevo generacional. Si no hay relevo generacional, el regadío, bueno, ya podemos poner todos los sensores, podemos hacer lo que queramos, pero si el regante se envejece, se jubila y no hay persona que lo supla, pues no hay regadío, sencillamente. Esto va ligado al despoblamiento del medio rural, un problema mucho que excede al regadío, pero va ligado a que el regadío fija población en el medio rural, que es una política básica de cualquier Estado moderno. Hay un debate ambientalista que no está resuelto, seguimos debatiendo, no tiene por qué ganar la parte ambientalista y la parte desarrollista, pero sí existe ese debate y tenemos que superarlo. En el regadío se plasma básicamente unos balances bastante presionados, balance hídrico bastante presionado y tensionado, y una contaminación difusa que no sabemos controlar. Y el cuarto elemento del presente, uno creo que hay que ser autocrítica, y del sector público tenemos un problema de que una gobernanza que es sensiblemente mejorable, fácilmente mejorable. Sabemos que la gobernanza es relativamente laxa. Tenemos una disminución de la profesionalización del sector en dos aspectos. En el aspecto de ocupación de cargos de gestores por parte de políticos, lo voy a decir claramente, sin ningún miedo a que me echen, porque no me van a echar, pero sí es la realidad. Y la segunda cuestión es que los funcionarios, los trabajadores públicos que trabajan en este sector cada vez son más burócratas y menos técnicos. El tercer problema del sector público es la financiación. Vivimos casi en un 90% del fondo europeo y sabemos todos que los fondos europeos siguen disminuyendo. No estoy hablando de FEADES, yo estoy hablando del FEDE y otros fondos que se pueden dedicar al sector de la bueno, ya para cortar, simplemente una reflexión final, es que para el futuro lo único que pido es que las soluciones de los problemas actuales no las apliquemos en recetas del pasado. Por ejemplo, si tenemos un problema de crisis hídrico, no digamos de forma simplística construyanse más pantanos. Si tenemos un problema de policía de agua, no digamos más policía, porque es imposible que poner a los 100.000 hijos de San Luis a vivir a los pozos. No podemos procrastinar con la contaminación difusa, los precios bajos, no podemos prohibir que entren productores de otras zonas porque estamos en el mercado libre. Y bueno, básicamente, como introducción. Muchas gracias. Pasamos al segundo. La idea es que una vez que presenten estas ideas, haya desde el público personas que cuestionen, pregunten, apunten nuevas ideas y ellos a su vez contestarán a las observaciones. El segundo ponente es Andrés del Campo, que es presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Muchas gracias, Elías, muchas gracias también a Roland por contar con nosotros. Y yo voy a hablar un poquito si realmente la agricultura tiene futuro o no, que es lo que se plantea. Luego ya entraremos en detalles con relación a los cambios que puede haber motivados por ese posible cambio climático. En primer lugar, ¿cuáles son los retos que tiene la agricultura en este momento? Ya el profesor Girona lo ha anticipado. Tenemos una población mundial creciente, estamos ahora mismo en 7.500 millones de habitantes, vamos a pasar a 9.500 e incluso hay datos que puede llegar hasta 10.500 millones de habitantes en el año 2050, con lo cual, ¿y luego qué ocurre? Podemos pensar, bueno, y los actuales, los 7.500, ¿en qué situación se encuentran? Que sería el segundo reto. Ya hoy hay más de 800 millones de habitantes por debajo de los niveles de nutrición, o sea, ya están pasando hambre, ya está habiendo todos los problemas migratorios, todos los problemas que existen son llevados por eso. Entonces, si tenemos una población creciente y ya con la que hay actualmente más baja, tenemos dificultad para alimentarlo y se están ocasionando estos desequilibrios mundiales. En fin, el siguiente reto es que tiene que haber, o va a haber y está habiendo ya, una presión muy fuerte sobre los recursos naturales para prever esos alimentos, que son el suelo y el agua, que son los bienes que manejamos en todos los países. Con lo cual, esos son los retos auténticos. Y tenemos unos hándicaps. Tenemos menos tierra y menos agua per cápita cada día que pasa. Eso es una realidad. Por otro lado, la superficie cultivada, claro, por otra parte también la nueva agricultura tiene que estar basada en unos métodos que sean y prácticas menos emisoras de CO2 y de metano. O sea, tenemos limitaciones todavía. Dice la FAO, y lo advierte, que la población
el estado actual, la productividad mundial tiene que aumentar más de un 30%, fijaros, antes del año 2040 y más antes de que un 70, unos 60 y tantos, pero una barbaridad, pero entre 60 y 70% antes del año 2050, que es pasado mañana. ¿Y eso cómo se va a hacer? A base de agricultura de regadío, como dicen algunos partidos políticos nuestros, ignorantes totalmente de la realidad, pensando que una hectárea de regadío, por ejemplo, en nuestro país, produce como 6 de secano y si es intensivo como 40 de secano, ¿qué vamos a acabar? ¿Con la selva y bosques del mundo ampliando los secanos? ¿Y con la incertidumbre del cambio climático que hace todo esto más difícil todavía? La solución está evidentemente en el regadío. Pensar que aquí en nuestro país, ocupando solo poco más del 15% de la superficie agraria útil, entre 15 y 20% de la superficie agraria útil, produce ya más del 65% de los alimentos. A nivel mundial en otra proporción, ocupa el 20% y produce el 40 y tantos % de alimentos, porque aquí la productividad es mayor, pero también, o sea que evidentemente esa es la solución del problema existente en el mundo, es el regadío. Con lo cual no solo no es una actividad pasada de moda, sino todo lo contrario. Se tiene que potenciar y todos tenemos que ponernos las pilas. Primero los políticos, que son ignorantes de muchísimas cosas, y luego también con el tema del cambio climático no se agrava por el fundamentalismo ambientalista que estamos viviendo. Hay mucha gente viviendo del cambio climático, sí que hay que considerarlo, pero no es para suicidarse y tirarse por la ventana. Hay muchísimas dudas todavía sobre eso y sobre los valores que se manejan, pero no quiero entrar en ese tema. Lo que sí quiero, como pequeñas conclusiones relacionadas con lo que estoy exponiendo, primero, aunque no esté de moda, para mitigar precisamente los efectos negativos del cambio climático, que lo único que coinciden es que las lluvias van a tener un carácter más torrencial y unos periodos de sequía más amplios, pues precisamente ahora más que nunca las obras de regulación, que son los embalses y los trasvases, van a ser más necesarios que nunca. ¿Por qué? Primero, porque evitan los daños que producen las inundaciones, retienen el agua y segundo, porque además luego en esos periodos de sequía más amplios van soltando ese agua para precisamente mitigar esos efectos de la que ocasiona de falta de alimentos. Otra conclusión relacionada, la modernización del regadío. Pues el objetivo fundamental de la modernización, ya lo hemos visto en las ponencias anteriores, antes era conseguir mayor eficiencia en el uso del agua, sí, pero ahora en el binomio agua-energía, tanto monta tanto. Tenemos que producir energía en las zonas regables para autoconsumo. Todo lo que se pueda, se está extendiendo en todos los países ahora y aquí la legislación podrá permitirlo, pero en eso avanzaremos también dentro de los planes relacionados con la población de regadío. La eficiencia en el uso del agua y en el consumo de energía mediante el aprovechamiento de los desniveles geométricos va a ser fundamental. O sea, los que hacéis proyectos, hay que sobredimensionar esos proyectos para poder adaptarlos a la legislación que exista tarifaria eléctrica. O sea, por ejemplo, para poder regar solo por la noche, tiene que caber el agua de toda la superficie regada para poder regar en 8 horas los que antes se hacían 24. O sea, que hay que hacer una inversión mayor en infraestructura para adaptarlos a estas políticas cambiantes precisamente que hay en los otros sistemas tarifarios en todos los países. Merece la pena, porque va a ser el factor limitante de la energía. Por otra parte, también, ¿cuál es la solución de estos problemas que plantea el mundo? Regadío y biotecnología. Regadío ya he dicho, ¿por qué? Y biotecnología, ¿por qué? Porque necesitamos, y ya existen cultivos con menos necesidades hídricas, con menos necesidades de productos fitosanitarios, con menos de todo tipo, de insecticidas, etcétera, etcétera, que ya no hay. O sea, tenemos que avanzar por esa vía de la biotecnología. No hay más remedio. Ya hemos dicho que tenemos que producir más y mejor, con menos agua y menos tierra per cápita. Y hay solución, y nos podemos adaptar, y nos adaptaremos. Y por último, también el contexto que tanto se habla de agricultura sostenible y no sostenible, no medioambientalmente. Para que una agricultura sea sostenible, yo considero que tiene que estar basada en 2 pilares fundamentales. La primera es fundamental, que el agricultor pueda vivir con su familia de esa actividad, si no, abandona. Prueba evidente que apenas el 4% de los agricultores existentes en España y en Europa tienen menos de 35 años. Pensar que más del 40% de los agricultores actuales, igual, muy parecido a España y Europa, tienen más de 65 años, tienen que estar en su casa, tranquilos. Y más de 60 años deben tener el 60 y tantos % de los agricultores. ¿Qué va a pasar? Porque hay abandono, las políticas en Europa que nos entienden van totalmente en contra.
van fuera de control, totalmente ambientalistas, lo único que preocupa es la contaminación, pero ahora los países del norte se están dando cuenta, los conozco bien, soy responsable de algunas asociaciones internacionales, entonces, y me decían precisamente los países del norte, este año ha habido sequía, ¿cómo se puede convivir en el sur con la sequía? Pues mira, con las obras de regulación, embalses, trasvases y evidentemente, y con riego muy intensificado, que es el segundo pilar de la agricultura sostenible, ese que he dicho, utilizar unos medios de producción que sean compatibles precisamente con el medio ambiente, que son al final para que también pueda seguir siendo utilizado por las generaciones futuras. Yo siempre digo que el agricultor es el verdadero ecologista. El ecologista es populista, la ecología no es una ciencia, es populismo. ¿Por qué? Porque vive en el medio natural y vive del medio natural. ¿Quién va a tener más interés en conservar su propia explotación, que es el medio natural que el propio agricultor? Hay que enseñarles, hay que facilitar las herramientas. Para eso desde la universidad se está investigando y esa es la solución precisamente para los problemas del futuro. Con lo cual, si conseguimos esa agricultura sostenible basada que resume esos dos pilares, primero, autosuficiencia o rentabilidad económica o autoabastecimiento, y segundo, no agresividad al medio ambiente para que pueda ser siendo utilizado por las generaciones futuras, conseguiremos rentabilidad social, económica, ambiental y territorial. Tendremos una población distribuida por el territorio y cuidaremos el medio ambiente, que es al fin y al cabo la verdadera misión que realizan los agricultores en el mundo. Gracias. Muchas gracias. A continuación presenta sus planteamientos Enrique Playán de la Estación Experimental de Taladera y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como sabéis, yo trabajo en el Valle del Ebro, que ya hemos hecho algunos aspectos y bueno, entrar en la problemática de la zona que mejor conozco, que tenemos un contrapunto muy interesante. Sabéis que es una zona en la que en términos de agua tenemos más problemas, o vamos a tener en el corto y medio plazo más problemas de contaminación, de escasez. Los problemas de contaminación en relación con los regadíos son problemas horizontales y teniendo nosotros una situación comparativa mejor que la que podrá adquirir en algunos términos, en cuanto a disponibilidad de agua, pues van a ser más complicadas. Digo en algunos términos porque la disponibilidad de agua, el almacenamiento de agua del Ebro es un almacenamiento anual. Tenemos muy pocas obras de regulación plurianual y por lo tanto las sequías pueden desarrollarse, los periodos de escasez de agua para riego pueden desarrollarse en un periodo de 2 meses, cosa que aquí no ocurre porque hay mayor tiempo para la previsión. Tenemos otra situación diferencial respecto del Guadalquivir y es que tenemos una productividad económica del agua menor. Eso está relacionado con varios aspectos, pero está relacionado en buena medida con la climatología, que en nuestro caso pues tiene rasgos más continentales, y bueno, pues eso supone en un escenario a medio plazo de asignación económica de recursos hídricos, pues supone una dificultad. Es cierto también que es difícil establecer con precisión la productividad de los cultivos cuando son parte de una cadena de valor. Un agricultor que está cultivando maíz, pues de alguna manera en mi zona está cultivando productos cárnicos. En Aragón, por ejemplo, pues somos 1.200.000 personas y 8 millones de cerdos que se despiertan todas las mañanas con una agricultura. Tenemos un problema muy grave que compartimos con el Guadalquivir, que es el de la estructura de la propiedad. Este es un problema que está limitando mucho la modernización de la gestión del riego. Hemos hablado de muchas formas avanzadas de gestionar, pero tienen muy poco sentido cuando gestionas una finca muy pequeña. Tenemos que ir a fórmulas que desborden la propiedad como ámbito de decisión. Yo, como muchos de ustedes, soy accionista de Telefónica para bien o para desdicha en estos días, pero lo que quiero decir es que, teniendo un trocito de esa firma, yo no me preocupo para nada si en Movistar ponen el fútbol o lo ponen la competencia. Y en el ámbito de la agricultura tenemos que estar en una situación similar, en la que la propiedad
no signifique gestión. Y para eso, gracias a la modernización de los regadíos y a la estandarización de las redes y los sistemas de riego, tenemos muchas capacidades que tenemos que ponernos a explotar pronto para poder tener estructuras viables de decisión. Hablábamos de la almendra en California hay una empresa que gestiona 80.000 hectáreas, de las cuales probablemente la propiedad sea muy pequeña, pero en el ámbito de la gestión de esa empresa va al acueducto de California y compra agua por hectómetros cúbicos. Y esas son en esos términos, la agricultura de regadío puede ser un actor de peso en la discusión social. Más retos. Pues en el ámbito de la modernización de regadíos, las riberas. Las riberas es la última frontera del regadío y de su modernización. Tenemos como 1 millón de hectáreas que están en general en España, 1 millón en España, sin hacer. Con muchos condicionantes, con muchos aspectos positivos, patrimoniales, culturales, pero con una situación de propiedad todavía peor que la de las zonas que hemos modernizado y que suponen un reto y suponen también el mantenimiento de paisajes, de formas productivas, de calidad en los productos y de producciones generalmente diferenciadas, o sea que tenemos mucho que hacer. En las obras que hemos estado haciendo ya, la reingeniería, tenemos que empezar a rehacerlas. Hemos terminado de modernizar y tenemos que volver ya a las zonas que hicimos hace 10 años, en el Valle del Ebro, pero también fuera, para introducir muchos aspectos, pues, por ejemplo, como hemos comentado el profesor Camacho, para rehacer todos los temas de eficiencia energética. Tenemos que volver a ellas de forma eficiente económica. Un reto añadido, las especies invasoras, que nos están suponiendo un lastre importante en la modernización de la regadío. Yo recorro muchas zonas modernizadas. Jamás ningún agricultor, aunque tenga que pagar mucho por la modernización, me ha pedido volver a la situación anterior. Solamente una vez, un agricultor que estaba aburrido con el mejillón cerro me ha dicho, estaba mucho mejor regando a pie. Entonces no tenemos que dejar que en un tema tan relativamente sencillo de resolver suba. Como soluciones a todos estos aspectos, pues, y enlazando con lo que nos ha contado también el profesor Girona, pues la innovación. Ya que tenemos una investigación que efectivamente es incapaz, numerosa, ha sufrido, pero sigue estando muy, muy activa, pues lo que tenemos que hacer es contribuir junto con los actores principales a resolver problemas para que se ciencia. En ese sentido creo que el programa de desarrollo rural, invento de un ingeniero agrónomo español, de Manuel Silva, en la Comisión Europea, pues está introduciendo la innovación muy rápidamente, esto acordable por las comunidades autónomas, cada uno ha elegido su camino y puede tener un impacto muy importante porque está introduciendo hábitos de innovación formal, normalizada, con proyectos dentro de las comunidades de regantes. Y termino con un guiño a la gestión colectiva del agua, que no solo me importa, que es de las comunidades de regantes, y a sus necesidades también en cuanto a la gestión, que tiene mucho que ver con las tecnologías de información, los telecontroles de las comunidades de regantes, que son a su vez al mismo tiempo un problema, tenemos problemas tecnológicos allí, y son la clave para la solución de muchos aspectos en cuanto a la gestión del agua, en cuanto a especies invasoras y en cuanto a productividad. Finalmente, Víctor Morales, de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, moderador. Muchas gracias a todos. Gracias especialmente a la Cátedra de Robán, Antonio, por la invitación a la sociedad a participar en este foro. Muchas gracias también a la universidad por la cátedra acogida. Bueno, voy a explicar muy brevemente, por si alguien todavía no conoce a la sociedad mercantil estatal de infraestructuras agrarias. Es un órgano instrumental del Ministerio de Agricultura que se creó para la puesta en marcha de los distintos planes nacionales de regadíos que ha habido a lo largo de todos estos años. Somos instrumento del Ministerio y la tutela de esta sociedad estatal también la tiene el Ministerio a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Innovación. ¿Cómo funcionamos? Esta sociedad estatal
reciben una serie de obras que son encomendadas por el Ministerio, obras que se realizan para comunidades de regantes en zonas a lo largo de todo el territorio nacional, obras que tienen que estar declaradas primeramente de interés general de la nación, y a partir de ahí la sociedad lo que hace es establecer un mecanismo de financiación, un convenio de financiación con la comunidad de regantes en unas condiciones bastante ventajosas para estas, y a continuación pues se pone en marcha todo el procedimiento de redacción de proyectos, de licitación de las obras y la dirección de las mismas. Con esto quiero plantear, y a raíz de enlazando con las tres fantásticas ponencias que ha habido a lo largo de toda la mañana, es que como sociedad estatal o como instrumento del Ministerio somos una medida complementaria a todo lo que se está diciendo hoy aquí. Por decirlo en grandes cifras, en los 18 años de vida que lleva la sociedad, pues se han modernizado 540.000 hectáreas, más de medio millón de hectáreas. Se ha hecho una inversión de 2 millones de euros en todo el territorio nacional. Han sido más de 192.000 los regantes beneficiados de todo este conjunto de actuaciones, y el conjunto de obras, cifras redondas, pues están en torno a las 280 obras en todo el territorio nacional. Esto le ha dado una experiencia a la sociedad estatal pues que es incomparable, me atrevo a decir, sin ningún tipo de complejo en ninguna otra parte del mundo. No solo por el número de obras, sino por la variabilidad extrema que presenta el territorio español en cuanto al propio territorio y en cuanto al clima. Como decía, enlazando antes con las ponencias, pues por ejemplo la del señor Camacho, que ha hecho una exposición sobre el desarrollo tecnológico en la comunidad regante de Zújar, ha hecho una exposición sobre uno de los sectores en los que han trabajado, los 2.000 hectáreas. Esta comunidad de regantes fue modernizada por Sillasa, es una comunidad de 21.000 hectáreas, es puntera en sistemas de telecontrol. El telecontrol que abordamos en el año 2008 constituye y sigue constituyendo hoy en día el mayor telecontrol de toda Europa, comunicaciones GPRS. Decir que esta comunidad, pues, esta zona de Guadiana, abastece el 90% del tomate de industria a todo el país. Es también una zona, esta zona extremeña, pues primer exportador en frutal de hueso. Con esto quiere decir que todo está interrelacionado, tanto la parte científica como la parte, por decirlo de alguna forma más gruesa, pues la parte de ejecución de obra pura y dura, que es la que nos toca a nosotros como sociedad estatal. Es decir, incorporamos todo este mundo científico a los proyectos de regadío y los hacemos posible a través de la ejecución de las obras. Respecto a la ponencia del señor Girona, pues también coincido totalmente. Todo este tipo de avances, de desarrollos tecnológicos, pues se tienen que hacer posible luego a través de estas obras. Y en estas obras debemos decir que tiene que existir la modernización para que se pueda seguir avanzando en todos los estudios, ¿no? Por supuesto también el señor Borrás, pues, toda la parte de modernización que hemos hecho en la zona de Jaén, en Olivar, pues entiendo que servirá también para el avance y el estudio de todo ese macrocosmos que es el mundo científico que rodea todo esto. Como digo, toda esta experiencia nos ha servido también a lo largo de todos estos años para ir viendo el avance que ha habido en el desarrollo tecnológico, ya no solo en el estudio fitotécnico de las plantas o en fitopatología, sino en los propios materiales con los que construimos las obras, ¿no? Cifras redondas también, cuando pasan todos estos años, si uno prepara un poco las cifras, pues decir que, por ejemplo, de tubería nos hemos instalado 17.000 kilómetros de tubería en todas estas obras. Son magnitudes que se salen un poco de orden, ¿no? Estas son distancias que podríamos equipararlas desde Córdoba a Pekín y la vuelta de Pekín a Córdoba, para que lo pongamos en contexto. O, por ejemplo, en
más de 120.000 tomas de riego, más de 40.000 unidades de hidrantes, más de 50.000 unidades de telecontrol de todas las obras modernizadas. Es decir, que todo esto, insisto, pues nos pone como país y nos pone a todos, absolutamente a todos, a la cabeza del mundo del regadío sin ningún tipo de complejos, insisto. También coincidí, ya termino, con el señor Girona. Yo creo que se hacen esfuerzos importantísimos en ser didácticos con qué es el regadío, con qué es el uso del agua. Quizás no lleguemos a mucho más, pero gracias también a todas las federaciones de comunidades de regantes, no solo FENACORE, como padre acogedor de todas ellas, sino a todas las que están por todo el territorio nacional, pues se trata de difundir esa apreciación tan interesante que ha apuntado el señor Girona. Como último ejemplo, se ha citado también aquí la sequía del año 2017. Esto nos pilló en alguna de las obras que teníamos en marcha en la cuenca del Duero. Hasta la fecha no se había hablado de la cuenca del Duero en cuanto a que podía ser una zona de escasez hídrica, pero así se manifestó. Lo que más se vendió en ese momento pues fue una pancarta de la asociación WWF colgada en el puente que sobrevuela el embalse de Barrios de Luna, que es el que abastece las miles y miles de hectáreas de las zonas del páramo leonés hasta Zamora. Y nos habló, sin embargo, que gracias a la modernización de regadíos en todas esas miles de hectáreas que se llevan haciendo durante todos estos 18 años, pues se salvaron todas las campañas de riego del 2017 de esa zona. Y quizá eso yo creo que es más importante que no directamente decir que ha sido una mala gestión del agua. Lo pongo como anécdota, tampoco quiero entrar en debates ambientalistas. Ha citado aquí el término sostenibilidad. El término sostenibilidad vemos que está perdiendo peso más a términos pues, como el que nos cita hoy aquí, de escenarios hídricos inciertos, cambio climático. Y estamos viendo también una deriva, evidentemente, en todas las evaluaciones de impacto con las que llevamos a cabo todas estas obras, pues que evidentemente pues, se carga ahora mismo de peso estos escenarios hídricos inciertos en términos, como vimos el otro día Andrés del Campo y yo en unas jornadas que estuvimos con la comunidad regante del canal de Pisuerga, en Valencia, donde esto ya se empieza a llamar, se empieza a tratar en términos de supervivencia. Es decir, que es una alerta que está ahí, que tenemos que tener nosotros. Muchas gracias. Pasamos a la fase de debate. Yo animaría a los más jóvenes a que expongan sus puntos de vista o hagan sus preguntas. Y se abre el turno de preguntas y observaciones. Hay uno ahí. Buenos días, soy Pedro Parias, secretario general de FERAGUA. En primer lugar, enhorabuena a los ponentes anteriores, a Cisco, Emilio y Paco, por las magníficas ponencias, y yo a esa mesa que está muy bien representada por entidades que algunas dependen de la administración, no quiero poner un aprieto, así que el día que te va a tocar a ti contestar la pregunta, porque te considero persona menos dependiente o con una objetividad dependiendo del mundo científico, para un poco ver qué piensas tú particularmente de la situación en la que nos encontramos. Es decir, gran competencia por el agua, no solo entre agricultores, sino también con los usos de abastecimiento que son prioritarios, las demandas medioambientales y otros usos industriales. Aquí en el Guadalquivir hay 50 hectómetros cúbicos reservados para los usos industriales, que no va a haber demanda para eso, pero ahí están reservados. Para el regadío no hay nada. Dentro del regadío también hay competencia, ¿no? Bueno, ayer hubo una mesa de regadío, pero que aquí en Córdoba, y entre otras cosas se dijeron que el Guadalquivir pierde el 80% del agua. Yo evidentemente no me creo eso, pero eso es lo que dijeron para defender que Córdoba necesita implantar 150.000 hectáreas más de regadío.
Tenemos entornos, bueno, hemos hablado de modernización de regadío, en que todos estamos volcados, administración y regantes, cambio climático, la entrada de las nuevas las energías renovables para reducir un poco todo el impacto del cambio del incremento de coste energético y todo el reto de la alimentación mundial. Que tenemos que darle a esos 9 o 10 mil millones de euros, 9 o 10 millones de personas en el año 50, creo, pues darle de comer, ¿no? Entonces, está el tema de la biotecnología, se ha hablado, aquí tenemos graves restricciones impuestas por Europa. La Directiva Marco de Agua, pues, por ejemplo, está limitando mucho las ayudas a regadíos, ya no solo las mejoras de regadíos, sino las propias inversiones en nuevos regadíos, porque su objetivo principal es conseguir el buen estado ecológico, y si las masas de agua están en buen estado, pues parece que no dejan invertir ahí, cosa que no tiene mucho sentido. Está limitado en España, en Europa, el tema de la biotecnología, de los organismos genéticamente modificados, que podrían dar parte de la solución a estos problemas. En definitiva, me gustaría conocer tu opinión de cómo enfrentarnos a este complejo reto de dar más alimentos, con menos agua y con una competencia atroz, y más el tema del cambio climático, que ya veremos por dónde viene. Muchas gracias. Bueno, yo no quiero ocupar mucho el tiempo. Yo creo que en una situación tan dinámica como la que vive el mundo y Europa en particular, que se está desbaratando por distintas vías, el sector regadío del sur de Europa, que a nivel regional yo creo que es estratégico, pues tiene una consideración menor en el contexto europeo, pero lo que nos debe preocupar es, por un lado, la incertidumbre y el dinamismo de una situación que cambia continuamente, políticamente, económicamente, y adaptarse a esos cambios rápidos. Pues la agricultura pues tiene ciertas dificultades. La agricultura española es muy competitiva y hasta ahora ha venido incorporando con éxito mejoras técnicas y económicas y también sociales. Eso perdemos de vista que la dinámica ha sido positiva. Pero aquí se puede decir lo que ponen los bancos: los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La inversión necesaria en innovación y en tecnificación pues es también incierta. El aprovechamiento de los cambios que están teniendo lugar, o se sospecha que se van a tener lugar, como por ejemplo estas lluvias torrenciales que aparecen, que acaban en el Mediterráneo, en el Atlántico, que podrían ser utilizadas para recargar acuíferos o incluso captadas en infraestructuras donde se pueda. Hay muchas oportunidades, pero es cierto que los jóvenes se van a enfrentar a una situación de mayor incertidumbre, tanto climática, pero sobre todo política y económica. Y cómo se adapte la agricultura a eso es función de qué herramientas van a disponer para adaptarse. Y eso es lo que, desde el punto de vista técnico, la universidad, los centros de investigación y también las propias comunidades de regantes y sociedades estatales y empresas privadas deben poner a punto cada vez más y más rápidamente las tecnologías. La palabra de este título que es clave es incertidumbre. Hay mucha más incertidumbre ahora que hace 20 años. A ver, más observaciones. Hay un joven ahí que no podemos perder la oportunidad de oír y escucharlo. Y eso debe animar a otros y a otras. Bueno, quería preguntarle, ustedes al consejero dice que están ayudando a la agricultura de regadío, y yo le quería preguntar una cosa. Yo soy hijo de un presidente de una comunidad regante de Jaén, que regamos bajo canal y teníamos unos precios de la luz establecidos desde hace ya muchos años, fijos, y sus amigos, la eléctrica, se han dedicado a subir los precios de la luz, con lo cual
casi no podemos regar o no se nos costea ya la agricultura en el olivar. Si ustedes están apoyando en teoría la agricultura bajo regadío, ¿cómo permiten que esas eléctricas estén haciendo algo que es ilegal? Porque hay una ley que lo impone, que es ilegal lo que están haciendo. No están, bueno, todavía no he visto ningún político que salga apoyando a las comunidades regantes, que son muchas las comunidades regantes que están en trámite con ellas, y denunciarlo porque es totalmente ilegal, porque no apoyan a la agricultura en vez de apoyar a las comunidades, a la eléctrica, o no apoyar a nadie. Es mi pregunta. Si en teoría estáis apoyando al riego, al regadío, ¿por qué no se demuestra de verdad? Porque esto es real y vaya, está en trámite, en juicio y todo, porque es que lo que están haciendo es totalmente ilegal. Hay una ley, porque nosotros regamos bajo canal de las concesiones antiguas de Franco, por lo tanto, no sé, espero que o se solucionase o algún problema. Bien, sin entrar en muchos detalles, pero sí, como responsable de la Federación Nacional, aclararte un poquito. Efectivamente, se ha hecho un esfuerzo muy grande de modernización de regadíos porque era necesario. La consecuencia de ese esfuerzo ha sido que hemos pasado de unos riegos a pie, de unos riegos de superficie, con coste energético cero, pero eficiencia hidráulica baja, a unos sistemas muy eficientes en distribución del agua, pero menos eficientes en el consumo de energía. ¿Por qué? Porque consumen energía, por eso ahora tenemos que afilar ahí. Eso coincidido, que fue en el año 2008, con una modificación que se impuso desde Bruselas, de las tarifas eléctricas. Antes de las tarifas aplicadas a los regadíos y a diferentes sectores, no solo al regadío, que se adaptaban al modo de uso de la energía. Entonces, estas tarifas han tenido como consecuencia que haya aumentado desde entonces, desde el año 2008 hasta ahora, del orden de un 1.100, más de un 1.100% los costes de energía, los costes fijos, que dependen de la administración central, en lo que se llama costes regulados. Eso ya hoy supone casi el 60% de los costes totales, o sea que si tú no pones en marcha la instalación eléctrica en todo el año, tienes que pagar aproximadamente el 60% de la energía, riegue o no riegue, por una injusta ley existente en nuestro país. Evidentemente el oligopolio de las eléctricas pesa muchísimo en el gobierno y sigue siendo un oligopolio, porque ahora no hay una transparencia, no hay un mercado transparente realmente. 4 o 5 hidroeléctricas se reparten todo el mercado nacional, el 90 y no sé cuántos %, o sea que quedan otras muchas, pero allá pequeñitas. Eso se tiene que solucionar. Luego sí ha habido una medida que nos puede favorecer. Este año pasado, concretamente en un decreto que del año 2000, el número 1 del año 2018, se aprobó tanto en el Congreso como en el Senado, cuando se aprobó la ley de la sequía, estate atento a eso y en tu comunidad mirarlo, que es de los primeros de marzo, una cosa así, unas disposiciones finales donde se contempla la posibilidad de poder pagar la tarifa 2 veces al año, o sea, 2 tarifas al año. La ley es tan en contra de los usuarios que utilizan el agua de modo estacional que no te permite nada más que una tarifa al año, con lo cual, por eso ocurre lo de los 12 meses riega o no riegue. Entonces, pero ese decreto que se ha aprobado, que se pueden contratar durante 12 meses 2 tarifas, hay que desarrollarlo, no es un decreto, es una disposición adicional, hay que desarrollarlo, pues puede pasar años sin que se desarrolle. Estamos trabajando en ello. Yo personalmente he tenido 2 reuniones, una con el gobierno anterior y otra con este hace pocos días. Y vamos a seguir presionando porque de eso depende la supervivencia del regadío. Por eso decía que tenemos que intentar producir lo que podamos en la zona regable, aprovechando precisamente los recursos naturales que tenemos, que puede ser no solo el sol, el agua si tenemos salto hidráulico, y construir mini centrales de distribución de energía, o donde tengan viento, eólica, pero tenemos la solución de abaratar los costes, retirarnos todo lo posible de la eléctrica, porque no hay forma. Pero bueno, estamos en ese camino. Profesor Bebel. Y retomando algunas de las cosas que se han dicho, tuve que dar una charla, se llamaba Water Crisis, se llamaba en inglés, y me puse a mirar datos y me encontré con datos que son incluso más preocupantes que lo que el profesor Joan nos ha explicado. Para el 2050, la población humana, la población del planeta va a comer, necesita el 100% de alimentos comparado con 2015. Es decir, 35 años hay que multiplicar por 2 la producción de alimentos.
Hablaba con Elías y hablábamos de lo exitoso de siempre, se lo he oído a él, lo bien que lo hemos hecho los agrónomos y los agricultores, que prácticamente desde hace 50 o 100 años la producción de alimentos crece de forma acumulativa un 1% acumulativo anual. Pero claro, un 1% acumulativo anual, haced la cuenta, nos daría un 35% de aumento de producción. Es que tenemos que multiplicar por 2. Ahí hay una brecha de un 65%. 65% que tiene que venir del agua, del regadío, inevitablemente, por lo que nos ha explicado muy bien Paco Orgaz, que al final por cada CO, por cada molécula de CO2 que yo capturo, tengo que soltar agua a la atmósfera. Entonces, a mí me salían las cuentas de que hacía falta un 60% más de agua para dar de comer, para multiplicar por 2 la producción de alimentos. Un 60% más de agua en la agricultura. Pero es que luego está la industria, la población, la renta per cápita del planeta se supone que se multiplica por 3. Porque África todavía está creciendo, India está creciendo, China está creciendo, con lo cual todas estas personas querrán tener coche, querrán tener lavadora, todavía toda India y gran parte de China, podéis imaginaros cómo hacen sus necesidades. En el momento que tengan un cuarto de baño, pues ya hacernos la idea de lo que va a hacer de agua. Resumiendo, grosso modo podemos necesitar un 70-80% más de agua en 30 años, que no son nada. Y muchos chavales de aquí vais a vivir eso. Nosotros ya estaremos aquí un poquito camino de la jubilación, viendo cómo lo hacéis vosotros los jóvenes, ¿no? Entonces, para la mesa, para Elías, o para cualquiera, ¿cómo veis que nuestro papel en esta historia, si esa crisis se nos viene encima, no se nos viene encima, hay que ser optimistas, hay que utilizar la estrategia de la virtud, es decir, que no pasa nada? ¿Cómo veis ese tema que se nos viene encima? Se nos olvidaba un dato. Hoy, el 8% de la producción de alimentos utiliza recursos fósiles de agua subterránea. Todo lo que son las grandes llanuras, gran parte del norte de África, el 8% de la producción de alimentos ya no usa recursos renovables, sino recursos fósiles. O sea, a lo que os he contado, o sea, más a más, y bueno, todos, y luego, bueno, en general me gusta mucho toda vuestra intervención de la mesa, ha sido muy valiente, muy clara y lo agradezco. Eso es lo que quería plantear, me dais la oportunidad. Bueno, os dice moderador de la mesa que haga algunos comentarios. Yo debo decir que quizá por mi formación como ingeniero agrónomo, yo soy, como ingeniero agrónomo del siglo XX, yo soy conscientemente optimista. Yo creo que la ciencia y la tecnología tienen una tremenda capacidad transformadora. Y yo duermo muy a gusto por las noches en relación con las crisis del agua. Yo creo que usando mecanismos muy propios de la economía, estamos a punto de ver ajustes muy importantes en los hábitos de consumo de alimentos, tanto en los países en los que va a haber una expansión económica como en los países desarrollados. Hay una convergencia de factores que nos va a llevar a ajustar la dieta a las disponibilidades de agua, y en ese sentido yo, vamos, como agricultor que lo soy también, pues ya me gustaría que hubiera un poquito de escasez y poderme forrar con el tema, pero no va a ocurrir. Yo creo que seguiremos teniendo una mayor seguridad alimentaria como ciudadanos, una mayor seguridad en este edificio de veterinaria, una mayor seguridad en el concepto inglés de comer alimentos saludables e inocuos, y que vamos a disponer de masas de agua mucho más limpias, porque la modernización de regadíos hace muchísimas cosas, pero dos son fundamentales. Genera unas estructuras productivas atractivas. Es muy refrescante ver en la prensa noticias sobre la tecnología en la agricultura, por primera vez en mucho tiempo. Y luego otra cosa que sin duda hace la modernización de regadíos es mejorar la calidad de las masas de agua. Entonces yo creo que tenemos buenas cartas para jugar esta partida de la crisis de agua y de la crisis alimentaria, aunque estoy convencido de que lo conseguiremos. Víctor Morales, ¿quiere comentar? Sí, bueno, yo también soy optimista, como Enrique, sobre todo porque el día a día lo pasamos con los agricultores, y esto sinceramente pues da muchos quebraderos de cabeza, pero también da muchos ánimos, ¿no? La verdad que es una profesión para arriesgarse el sombrero, la cantidad de esfuerzos que hacen para poner en marcha toda la maquinaria aeronáutica que, como decía antes, estamos todos envueltos, ¿no?
Pues yo creo que son hay que dar los pasos y los pasos se están dando. Desde el año 2004 al 2015, según el Instituto Nacional de Estadística, hemos pasado del entorno de los 18, el número redondo de 18.000 hectómetros cúbicos a un consumo en el mundo agrario son 3.000 hectómetros cúbicos. 3.000 hectómetros cúbicos es el envase de La Serena, también en Badajoz, el mayor envase que hay en toda España, o 3 veces el envase de aquí de Inaja. Es decir, que se van dando pasos. Se están dando pasos gigantes en el tema de la desalación para zonas regables como puede ser, por ejemplo, Almería, Murcia, Alicante. Se están dando pasos también, y conectando un poquillo con la pregunta anterior, el tema de renovables. Por primera vez, acabamos de pasar ciertas peticiones de comunidades de regantes donde la movilización de regadío va a ser exclusivamente la utilización de renovables. El Ministerio ya está estudiando y probablemente, pues, las obras, o algunas de las futuras obras, evidentemente, pues van a contar con la utilización de energía solar fotovoltaica. ¿Alguien quiere ofrecer una visión, disentir con la visión positiva y ofrecer una visión negativa? Yo soy un humilde empresario agrícola. Destacar la ausencia de la persona que contamos del organismo de control de que es la Confederación Hidrográfica, en nuestro caso el Guadalquivir. Sin su colaboración estamos abocados al fracaso. ¿Algún otro comentario respecto a la alimentación del futuro? Los jóvenes que van a estar activos en el 2050 creen que podrán producir el 50% más, el 70% más. Parece que sí. Ahí hay un... Y sobre este tema. Micro ahí. Que se habla de ahorrar agua y antes también se ha comentado cómo aumentar la producción permitiendo un mayor volumen de copa del árbol mismamente, pero eso también, si hay mucho viento, se produce una transpiración innecesaria. No se estudian técnicas de poda para evitar este innecesario intercambio de gases, por así decirlo, igual que tampoco se ha hablado de la calidad del producto. Sí de aumentar la producción, pero no de la calidad. Igualmente, perdón, un inciso más, la agricultura ecológica, ¿cómo piensan que se debe ser afectada? Creo que no se ha comentado sobre distintos sistemas agrarios. Yo no sé si alguien quiere comentar. Pues, Rafael Navas. Yo quería comentar que hablamos de regadío en general, pero yo creo que lo más propio era hablar de agricultura de regadío, porque yo creo que es evidente que los olivares de Jaén, los olivares de Almería, el Valle del Ebro, no sé lo que se nos ocurra, nos pasa por la cabeza, pues son agriculturas de regadío. Entonces no todas tienen la misma solución para sus problemas, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, también entiendo que bueno, estamos aquí porque queremos defender el regadío, pero también es verdad que defender el estatus actual no es defender al regadío, porque efectivamente hay que dar soluciones malas y hay que darle malas noticias al sector, porque en una zona se produce un silencio, ya hay que hablar de cosas negativas, pero hay zonas que hay que tomar una decisión que no es la pura decisión de transformar el regadío a demanda. En el Guadalquivir ha habido proyectos preciosos, unas regables preciosísimas, en las que yo con muchísimo gusto hubiese firmado el proyecto en su momento, porque era una zona de verdad preciosa para modernizar. Con el tiempo, fundamentalmente por temas de energía, nos hemos dado cuenta que el diseño ha sido malo. Entonces ya me alegro de no haber tenido que firmar ese proyecto. Entonces, hombre, lo que quiero decir que hay que hablar de distintas agriculturas, hay que hablar de distintas zonas. No hay que defender las recetas ni los formatos estándar. Creo que cada zona tiene sus problemas y incluso si hablamos del olivar de Andalucía, posiblemente en Lleida tendrá el olivar otra agricultura regadío distinta a la andaluza, porque aquí ya hablamos de olivar, pero es que sería bueno incluso hablar de olivar tradicional, olivar intensivo y superintensivo, porque es que no tiene nada que ver unas con otras, ¿no?
y por eso muchas veces metemos en el mismo cajón, metemos modernización de regadío, le hemos dado un traje a todo el mundo, que era riego a demanda, cambiar acequias por tubería, y creo que en el Valle de Guadalquivir, en la zona en espina de pescado, pues a lo mejor esa receta, bueno, a lo mejor no estoy seguro que es mejorable, porque las pérdidas de agua no es lo mismo que se pierda agua en una zona en la que ya se vierte al mar, y no es que se pierda agua, sino que ese agua deje de formar parte del ecosistema, no es la palabra peyorativa, pero si estamos hablando de que un olivar de la cabecera de Guadalquivir es ineficiente, pues posiblemente no tenga tanta importancia. Si tiene mucha importancia que sea ineficiente un riego de invernadero con agua desalada en Almería. Y vuelvo al tema de contaminación difusa. Creo que es un problema que hemos hablado muy poco. Hablamos siempre de balance hídrico, ciertamente un poco egoísta, pero yo creo que hay que levantarlo y hay que pensar un poco en que lo que he dicho, el estado actual no es destinar el regadío, hay que pensar que ese regadío sí es sostenible, pero si estamos haciendo tasita a tasita, añadiendo nitrato a los acuíferos, aunque sea algo imperceptible para nosotros, pero el tiempo no va a pasar factura. Muy bien, había pedido hacer un comentario breve Andrés del Campo sobre estos temas. Yo un poco para tranquilizarnos todos. Primero, sin agua no nos vamos a quedar en el futuro. El 70 y tantos % de la superficie del globo terráqueo es agua. La tecnología permite que ese agua se pueda transformar perfectamente, con desalación o con lo que sea, pero y a medida que vaya avanzando será mucho más económico, como está siendo, con producción, también con energías renovables, etcétera, etcétera. Eso lo permitirá. Segundo, no sé, China e India, por ejemplo, hasta hace 3 años que revisé documentación, no sé ahora, ahora será más, llevaban comprada en África ya más de 80 millones de hectáreas para sembrarla en el futuro. Y con fondos soberanos, o sea, con fondos de los propios países. No para especular, que también se está especulando en esos países en desarrollo con tierra, de empresas y muchas... Pero no, esto ya es fondos soberanos de los países. 80 millones de hectáreas. Pensad que en España tenemos 3.700.000 hectáreas de riego, creemos que tenemos mucho, y 16 o 18, no llega a 20 en total de ese campo. O sea que, con lo cual, el futuro está claro. Europa sigue dormida en los laureles. Todo eso lo ignora, lo mismo que ignora la biotecnología y muchas cosas. Europa va por libre. Tendrá que cambiar el chip, o en Europa le tendremos que dar de comer a todos los que nos están invadiendo, y será cada vez más, mientras no se racionalice y se ponga orden en todo esto. Ya está, gracias. Ánimo, que tenemos mucho trabajo para Bien, hemos llegado al final del tiempo asignado a esta mesa redonda, y yo creo que el coordinador Antonio Ramos va a tomar la palabra para cerrar la jornada.